Hola, buenas noches. Hoy día tuvimos un pequeño retraso y en realidad estamos ensayando cómo se ve esta plataforma donde podemos tener entrevistados. No sé si ya lo pueden ver, está se supone en línea, así que invitamos si alguien nos puede indicar aquello para poder estar seguros. Sí, entiendo que sí, y ya hay cuatro personas que nos están acompañando. Perfecto. Bueno, disculpen que este ensayo haya demorado un poco más, pero estamos en eso. Queremos tratar de hacer lo mejor posible. Así que hoy día nos acompaña el doctor Álvaro Mazábal, a quien desde ya, ¿estás por ahí, Álvaro? Estás por Hola ahí, perfecto. Gonzalo, buenas Sí. noches. Hola, buenas noches. Hola a todos. Eh, Va a ser, insisto, va a ser un poco extraño esta primera prueba, pero tenemos que dar el paso para poder luego tener otros invitados que nos puedan dar la información que la que ustedes necesitan. Eh, Álvaro, disculpa también que estoy un poco nervioso con todo esto, pero gracias por acompañarnos, gracias por haberte dado el tiempo. Sé que tiene harto trabajo y te agradecemos mucho que hayas podido compartir con nosotros, aclarar las dudas que tiene la comunidad, ¿no? Así que el análisis municipal y nacional lo vamos a hacer enseguida. Vamos a ir a tratar de poder compartir con Álvaro eh, las medidas que él nos puede aportar. Sabemos que hay hartas dudas, así que en eso estamos. Desde ahora empezamos. Álvaro, como para que te conozcan nuestros vecinos, tu formación fue en Cuba, ¿no? Así que a lo mejor nos podrías contar un poco de aquello, cómo funciona ese modelo. Nosotros estamos acostumbrados a lo que vemos acá en lo propio de los consultorios, los CEFAM, o las clínicas privadas. Y desde esa lógica entendemos cómo tenemos que relacionarnos en esta pandemia. A lo mejor tú nos podrías contar qué significa el modelo cubano en cuanto a salud. Bueno Gonzalo, buenas noches y gracias por la invitación. En verdad para mí es muy halagador y es un compromiso también personal y de todos los que egresamos de Cuba, aportar en todas las áreas que sean necesarias y sobre todo en la salud y en la educación de nuestra gente. Eh, y referente a tu pregunta, la verdad que la experiencia cuando me fui a estudiar a Cuba, donde pasé 8 años, eh, fue muy enriquecedor. En realidad fue un proceso muy lindo en donde uno puede ver la salud desde otra perspectiva que es, que es fácil verla cuando uno está en contacto con el pueblo cubano, pero cuando estamos insertos en un sistema como este, en donde hay mucho sufrimiento en relación a la salud, cuesta. Pero es posible porque uno se da cuenta que no siempre es lo que vale es el dinero, sino que es el enfoque de la salud en una población o un pueblo. Eh, y eso uno se da cuenta no solamente en el tiempo que puede vivir uno allá, sino que si uno investiga un poco, el enfoque cubano en la salud viene desde muchas décadas atrás. Como dato, y creo que es relevante comentarlo, es que la intención cubana sobre la salud no se cierra solamente en el pueblo cubano, sino que también en en la población mundial, en todos aquellos pueblos donde sea necesitada o donde haya gente que necesita una atención digna. Y en Chile no solamente eh,
hay una relación con la salud cubana con nosotros que estudiamos allá, es algo, como decía, de hace muchas décadas. Y un dato importante es que cuando fue el terremoto, por ejemplo, en Valdivia, que fue el terremoto más grande que ha tenido la historia del mundo, ya en esa época médicos cubanos y profesionales cubanos fueron a ese sector, vinieron a nuestro país para atenderlos y apoyarlos. Y así se ha dado a lo largo de la historia con muchos países. En los últimos terremotos también tuvimos apoyo de ellos con la brigada Henry Reed. Así que si uno se ve en la historia, hay un enfoque diferente. Y aplicado a la salud eh, comunal, de barrio, hay una preocupación mayor porque hay bastante profesional capacitado para una población más reducida de atención. Aquí vemos que los CESFAM hacen tremendos esfuerzos, los consultorios, para atender la mayor cantidad de personas con un número bien reducido de personal. Y eso, de alguna manera, siempre va a mermar la atención personalizada que pueda tener cada familia. Entonces, ahí existe una gran diferencia que se soluciona, uno podría decir, de una manera con recursos, es verdad, pero también con mucha voluntad. O sea, no hay una voluntad desde el Estado para que existan una gran cantidad de profesionales de la salud, sobre todo médicos, para la atención del pueblo. La carrera de medicina es una carrera difícil de acceder, muy costosa, y, y que, y que hace que el personal de salud muchas veces, luego de estudiar, se vaya al sector privado y ahí quede bastante disminuida los consultorios. Bueno, de hecho, Álvaro, acá, Jessy, disculpa, saludamos a Jessica Cornejo y la saludo junto con todos los que nos están mirando, porque ella te conoce, dice, yo conozco al doctor, trabaja en Pedro Aguirre Cerda. Así que una de tus pacientes también nos está siguiendo en esta transmisión, ¿no? Hola Jessica, gracias. Y, y cómo entonces, ya que Jessica nos plantea que tú trabajas ahí, ¿cuáles son esas diferencias con el modelo chileno? ¿Cómo te has podido desempeñar? ¿Te has sentido cómodo, incómodo? Antes de entrar en las materias propias del COVID, que es lo que nos convoca ahora. Mira, sí, el modelo cubano implementó desde la década de los 80 con más fuerza el modelo de salud familiar. El modelo de salud familiar es un modelo que también se está implementando hace bastante tiempo aquí en Chile, pero no exento, por supuesto, de dificultades que, como te decía, es la falta de personal, a mi parecer, para la intervención efectiva sobre nuestra población. Muchas veces las intervenciones desde el punto de vista psicosocial, médico, en tratamiento, etcétera, nos vemos colapsados porque no existe suficiente personal para atender a tanta gente. Como dato, te puedo hacer diferencia como más clara, es que en Cuba los consultorios son muy pequeños, existe un equipo básico de salud, donde está el médico, la enfermera, el asistente social muchas veces, donde atienden a una población mucho más pequeña, que permite ser mucho más focalizada la atención. Y además de eso, la experiencia que yo tuve, que en los consultorios los especialistas van durante la semana. Por ejemplo, yo puedo ser el médico de cabecera de este barrio, de esta población, y los lunes ven al pediatra a atender a los niños o a los pacientes que son más complicados. El miércoles puede venir el ginecólogo, la ginecóloga, a atender a la embarazada, a las puérperas, y el viernes viene el médico internista y también es un apoyo. Hay una cercanía también y una voluntad desde los otros niveles de atención para la atención de la gente. Y en el CESFAM se hacen tremendos esfuerzos para, para llevar a cabo el trabajo. Se logra muchas veces, hacemos la atención con la mayor esfuerzo posible, pero sin duda hay cosas que sobrepasan a nuestro posibilidad y recursos humanos. Perfecto, Álvaro. Y conociendo ya esa realidad y la que conocemos todos nosotros de la salud pública, esta pandemia nos tiene envuelto en una nube de información, hay información por todas partes, eh, a veces no sabemos qué creer, eh, cómo también nosotros podemos cuidarnos de las casas, ¿no? Y entonces, en ese exceso de información donde no sabemos qué es lo concreto, qué es lo eficiente, eh, te pregunto,
¿Cuáles son las recomendaciones generales que tú podrías darle a la comunidad para con nuestros propios medios tener los cuidados que corresponden? Lo decíamos la semana pasada, el mayor número de contagiados no son los adultos mayores se están cuidando. Tienen quizás la posibilidad de no salir de sus casas, pero la mayor cantidad de contagiados están en la edad de entre los 25 y 55 años, propios de otras actividades, también de propio trabajo. Entonces, y esto nos hace pensar de que, claro, ellos son los que se enferman, los que llevan los que se contagian y contagian también a sus familiares. Entonces, y ellos son los que tienen las mayores complicaciones. Entonces, desde eso general, ¿qué nos podrías recomendar tú? Eh, Mira, claro, como te dice, la mayor cantidad de pesquisas en los pacientes positivos es el adulto joven, eh, personas de 30, 40 años o 50, y que son, la verdad, las personas que más salen a la calle. Ujú, Muchos de ellos, y creo que se mezclan varios factores, son los que tienen que trabajar porque están obligados a hacerlo. O sea, el teletrabajo es una posibilidad para un grupo, yo diría minoritario de la población, pero la mayoría que vemos en nuestras comunas, por ejemplo, Pudahuel, Pedro y Reserva, donde trabajo yo, la gente vive el día a día. Entonces está obligada a salir y ahí es donde se cometen muchos de los errores involuntarios, yo creo, la mayoría, de contagio. Por ejemplo, que no usen la mascarilla o que no haya un lavado de manos frecuente o todavía existe eso de saludarse, de abrazo, de ujú, beso. Y ahí es importante educar a la población. Y hay otro grupo también que son eh, más bien de irresponsabilidad o rebeldía, que a lo mejor no lo quieren hacer, pero creo que es minoritario. Pero en sí, yo creo que son varios factores y ahí la importancia de que si yo tengo un familiar, porque tengo a mi abuela en mi casa, tengo a mis tíos, tengo a mi mamá que es hipertensa diabética, la responsabilidad mayor la tengo yo, porque ellos sí, en general se cuidan y son bien conscientes de lo que tienen que hacer. Por lo tanto, tengo que velar no solamente por la salud de mía como persona, sino también de mis familiares, y ahí es donde uno tiene que ser más responsable. Recordar que las medidas que se nos piden de lavarnos las manos, de evitar el contagio, de toser con el codo, es algo que deberíamos practicar frecuentemente con todos los tipos de virus, no solamente con el coronavirus. perfecto. Álvaro, el ministro de Educación dijo, ustedes saben que el coronavirus afecta en mucho menor medida a los niños y jóvenes, ¿no? Que se contagian, pero tienen una tasa de incidencia mucho menor. Los que se contagian no corren mayor riesgo en términos vitales. Los papás sienten que volver a clase significa poner en extremo riesgo a los niños. Y sabemos que eso no es así, porque los niños no son un factor de riesgo determinante en esta pandemia. ¿Cuál es tu opinión frente a eso cuando el ministro de Educación entonces convoca a los papás que envíen a sus niños a clases? Sí, en realidad eso, en realidad para nosotros o para mí en particular y varios de mis colegas y compañeros de trabajo, esa aseveración es un poco apresurada y, ¿para qué decir? Eh, Falta un poco de racionamiento, reflexión en base a lo que está diciendo. Un poco de responsabilidad, mucho de responsabilidad. Es verdad que hasta ahora lo que se ha observado es que la mayoría de los niños, o los niños como grupo etario, se contagian, pero no son muy buenos portadores del coronavirus. O sea, se contagian, pero no necesariamente desarrollan la enfermedad. Eso, como acabo de decir, es una observación que se ha hecho en base a lo poco tiempo que lleva este virus. Piensa que desde diciembre, final de diciembre, enero, marzo, llevamos pocos meses con este virus que cualquier aseveración es totalmente apresurada. Todas son observaciones que se han hecho en base a estudios recientes. Entonces, de partida de ahí ya es responsable decir que es prácticamente una ley que mandar a los niños ya baja en riesgo porque solamente se ha comportado en algunos estudios
el poco contagio, se ha demostrado. Entonces, es una responsabilidad. Eh, Hay que tener en cuenta también con quién viven esos niños. O sea, los niños no viven solos, viven con sus abuelas que tienen enfermedades, viven con su abuelo que puede tener cáncer. Entonces, ese niño se va a ir a su casa, que es un buen portador. El niño está en la casa, está jugando, está saltando. Entonces, una gran posibilidad de también que contagie a los demás, y ahí es donde se agrava el tema, porque son ellos el grupo de la tercera edad o los enfermos crónicos los que tienen más peligro de empeorar o hacer complicaciones. y desde tu punto de vista médico, Álvaro, ¿tú cuándo recomendarías que se volvieran las clases? Si es que se vuelven las clases. Mira, como siguiendo la lógica acá, es un poco difícil decir la fecha, porque yo creo que nadie tiene esa receta, pero me parece que si nos enfocamos en el próximo mes, creo que mayo sí o sí no debe ser la fecha recomendable para que los niños vuelvan a clase. Se puede ir viendo en el tiempo, pero mayo no puede ser. Y tiene que ser además una decisión que no puede partir solo del ministerio, sino que también tienen que aparecer varios actores que están relacionados, como son los profesores que saben cómo funcionan las clases, los asistentes de aulas, las inspectoras. Entonces es algo súper apresurado en donde tiene que ser conversado con varios actores de la educación en este caso, como debe ser también las decisiones que toma el Ministerio de Salud. Perfecto. Álvaro, mira, vamos a interactuar con nuestros vecinos que nos están escuchando y Margarita Gavilán nos hace una pregunta que dice, ¿qué tan real es el tema de entrar y dejar los zapatos afuera? ¿Sirve de algo esto? ¿Nos ayuda? ¿Cómo le podría Mira, responder tú a Margarita, por favor? sí, mira, hay varios métodos que, que en realidad todos son útiles, porque el virus, en los estudios recientes, por ejemplo, estuve leyendo un estudio realizado por el Ministerio de Sanidad, así se llama ya, de Sanidad de España, que son los que, como hemos visto, son los que más han tenido problemas, uno de los más que han tenido problemas con este virus, que es de hace poquito, hace 3 días el estudio, y habla sobre el tiempo o dónde se puede prolongar la vida del virus. Y el virus se ha visto que ha vivido en varios materiales que tenemos en nuestra casa, por ejemplo, 1 o 2 días en, en materiales como la madera, el vidrio, la ropa. Y ahí entra la ropa. O sea, por más que nos saquemos o no los zapatos antes de entrar, el virus puede estar ahí. Por lo tanto, si además lo dejamos entrar a la casa, sabiendo que dura 1 o 2 días, eh, aumentamos más la posibilidad de que ese zapato pase a la ropa, pase a la alfombra donde anden los niños. Entonces, sí es acertado como medida. Disminuye el riesgo. No es el único método, pero sí es útil. Entonces no basta solamente dejar los zapatos afuera, sino que tú sigues la recomendación de cambiarse la ropa, o sea, si tuviste que salir, si tuviste que trabajar, llega a tu casa, limpia los zapatos, Claro, sácate la ropa, cámbiatela, ¿no? claro, la idea es como llegar a la casa, no saludar a nadie, primero sacarle la ropa, eh, y dejarlo ojalá en un canasto o a la entrada de la casa o del departamento, y posteriormente lavarse las manos, muy importante, eso es lo primero que tiene que pasar, y después ojalá llevar esa ropa en una bolsa a un tacho donde puedan lavar la ropa. Álvaro, nos pregunta Patricia Centeno, Pati Centeno, un químico eficiente para la desinfección si tengo que salir de casa. Ya. Si hay personas que tienen que trabajar, ¿qué, cómo ellos se pueden desinfectar, si es que existe esa alternativa? Sí, la desinfección de las superficies de la casa, eso es más importante, es súper importante, debe estar de las primeras tareas en nuestro hogar, porque tiene que ser algo diario, algo permanente. Y lo que más tenemos, yendo a lo práctico, es el cloro, ¿no es cierto? El cloro doméstico que compramos en la feria o compramos en el supermercado. Ese cloro es útil, hay que fijarse que sea el 5%,
o ¿Cómo es el diluido. 5%? ¿Qué significa? Dice, cloro, por ejemplo, el clásico clorinda o eso, generalmente vienen al 5%. Fijarse, dice ¿Ya? la botella. O dice también dilución uno dividido como 2 puntos y un 50. 1,50. Eh, en general los cloros todos vienen así, así que en verdad uno lo puede revisar para salir de dudas. Pero Ujú. ¿cómo se diluye para la limpieza? Tienen que poner 4 cucharaditas de té en 1 litro de agua, ¿ya? Que en realidad son 20 cc. Si tienen una jeringa y lo quieren calcular, sería ideal. Pero si no, 4 cucharaditas de té lo diluyen en 1 litro de agua y con esa mezcla, podemos decirlo, empezar a limpiar las manillas, que son las que más tocamos de las puertas, los interruptores, el control remoto, las superficies que- del velador, de la tele, la misma tele, etcétera. Todas las cosas que también nos sirve como, como ejercicio, ir revisando cuáles son las cosas que más tocamos en nuestra casa. Claro. Álvaro, que en esta nube de información también nos han dicho de que hacer una lavaza con desengrasante también permite limpiar, pero no así el cloro. Entonces, lo otro es un Claro, mito, también se puede complementar. sí, tú te refieres a como el lavado de los platos, los vasos, ¿no es cierto?, que usamos. Nos han dicho de que si trapeamos con este desengrasante, le impedimos que el virus se mueva porque Ah, se envuelve, como que se mueve envuelto en grasa. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? mira, el desengrasante no, yo personalmente no he visto estudios que arrojen una efectividad real sobre el coronavirus, pero yo recomiendo más el uso de soluciones que tengan hipoclorito o cloro. Perfecto, listo. Gracias por esa aclaración. Mira, Enedina nos hace una pregunta también y dice, ¿los perros y gatos se pueden contagiar con el coronavirus? Es una pregunta de Mm, ella. sí, sí, ¿Qué le una pregunta respondemos en ello? frecuente y que yo también me la hice, porque también tengo un perrito. Y la verdad que, mira, esto partió en China, ¿no es cierto? En China, como en todas partes, pero yo creo que hay más, hay muchos gatos y se dio en varios estudios que el gato tiene más posibilidades de contagio. Eso sí está demostrado en estudios. En escala de contagio está primero el gato que el perro. Y el perro, la verdad, ha habido como 2 o 3 casos comprobados de que hayan tenido coronavirus en las pruebas que se le hicieron. Uno en Bélgica, si no me equivoco, y otro en China. Así que existe una posibilidad, sí, no podría decir que no, pero el principal reservorio del virus es el ser humano. Perfecto. Eh, con esto que tú dices, debiéramos tener entonces cuidado que nuestras Claro, mascotas no salgan. importante. Sí, 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 Sal- no, hay que sacarlo porque en realidad eh, ellos tienen necesidades así como nosotros, ¿no es cierto? Entonces, Entonces hay que lo que tener hay es medidas con importante, ellos. pues, claro, cuando uno los entra, el gato en general está en la casa, pero tratar de que se mantenga en la casa. Pero el perro, una vez que entre, también, que sean lavarle los pies en la tina, que le corra el agua, ojalá con jabón y secárselo. Que son los pies Perfecto. los que más pasan Bueno, en gracias por eso. esa aclaración, Ana, pero o sea, hay que tener cuidado con nuestras mascotas. Si nosotros no hemos cuidado, también tenemos que tener estas medidas de precaución. Álvaro, hay una pregunta que te la voy a hacer, que nos pregunta Karen Cris. La verdad es que dice, hola, tengo una consulta. Mi primo trabaja en una empresa en la cual se han dado casos de coronavirus. Él sufre una patología de base, es epiléptico, pero la preocupación principal es que él vive con su padre, que está enfermo, en la espera de un trasplante y su condición no es favorable. Mi consulta es si es viable pedir licencia médica para no exponer a su padre de un contagio. ¿Y qué tan probable es que le den licencia si él está trabajando ahora? ¿Existe la licencia médica por prevención? Ya sí. Eh, Comparto totalmente la preocupación y creo que yo también la tendría. Pero lamentablemente las licencias médicas que se dan por tiempos prolongados hoy día
y que da la Seremi de Salud, las dan ellos, no los consultorios, se hacen solo en personas con contacto estrecho de un paciente positivo. ¿Qué quiere decir un contacto estrecho? Son las personas que conviven o pernoctan con las personas con contacto positivo o que trabajan permanentemente en lugares cerrados con personas con COVID positivo. En realidad, eso tiene que ser evaluado por el médico y el área de epidemiología de donde pertenezca, pero hoy lamentablemente no se dan licencias preventivas si no cumple el- los elementos, los factores para ser considerado un contacto estrecho. Yo le recomiendo en realidad que esa persona se acerque a su centro de salud y a lo mejor ver la posibilidad para revisando su ficha, si existe alguna manera de poder emitir un certificado que el empleador pueda eh, tomar en consideración, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Nosotros hemos hecho certificados a varias personas tienen patologías crónicas, sobre todo los adultos mayores, y que demostrando con el empleador no han tenido mayores problemas. Perfecto. Albert, te voy a hacer una pregunta que quizás la respondiste en parte, pero dado la especulación de precios, hoy día se piensa que el amonio cuaternario o amonio es lo que más sirve o lo único que sirve. Entonces, acá tengo una pregunta de Ivonne, eh, y que la que pregunta si el amonio cuaternario sirve para la desinfección. Te pregunto esto. ¿Este es el líquido único que sirve? Tú explicaste no, que también servía el cloro. Entonces te Sí. pido por favor que pueda aclarar eso para que con los ingredientes que tenemos en la casa, lo que tenemos al alcance, podamos aplicar esto. Sí, mira, hay que partir de la base, la premisa de que toda limpieza ya es buena, ¿ya? Lo que hacen los diferentes químicos en realidad es disminuir eh, en una escala de porcentaje la mayor eliminación del virus. Entonces, toda limpieza es buena, eso es importante, independiente de con qué sea. De los más efectivos está el cloro, como lo expliqué, que era ojalá diluido y la limpieza de la superficie. El amonio cuaternario nosotros también lo utilizamos, es un buen químico para eliminar para la limpieza de la superficie y disminuir el riesgo de contagio y mayor limpieza sí. Así que si es lo que tiene, usarlo porque por supuesto va a disminuir el riesgo de contagio. Pero si tiene cloro, mejor todavía. Perfecto. También se Bueno, puede usar el alcohol, por ejemplo, el alcohol gel o el alcohol líquido, pero observar siempre que sea al 70% o más, ¿ya? perfecto, Álvaro. Dame un segundo que tuve que conectar el computador y me salí. Saludamos otra vez a nuestros vecinos que nos acompañan. Estamos en esta oportunidad con el doctor Álvaro Ormazábal, quien está tratando de responder las preguntas que ustedes mismos están haciendo, ¿no? Álvaro, vamos quizás a una pregunta más general. Si nosotros tuviéramos una familia que está contagiada, ¿cómo tiene que desenvolverse? ¿Cuáles son las medidas que esa familia debe tener? ¿Cómo el sistema de salud debiera responder a las necesidades de esa familia? ¿Cuáles son los cuidados? Hemos visto en algunas comunas que cuando se sabe que la familia está contagiada, eh, algunos muy solidarios han ido en ayuda de ellos y otros prácticamente han querido que se vayan, ¿no? En algunos casos, a las personas que trabajan en salud como tú, en los edificios, han tenido unos mensajes desagradables. Entonces, no el trato que se debe dar a cada familia tiene que tener cierta responsabilidad también, parece el sistema de salud. Entonces, una familia que está contagiada, que da positivo, eh, ¿cómo tiene que hacer su vida en ese espacio? De cómo la ayudamos desde los municipios, desde el sistema de salud, y ellos también qué medidas deben tomar. Ya, mire, una vez que yo tengo un familiar que sé que tiene coronavirus, vamos a hacer cuenta que es mi mamá. Eh, lo primordial lo que más se espera es que esta persona esté aislada en unas piezas sola, bueno, un cuarto sola, para que así tenga una mayor barrera
para evitar el contagio con el demás de las personas que vienen a la casa, ¿no es cierto? Yo sé que a veces eso es muy difícil porque muchas veces no hay el espacio para darle una pieza sola a alguien, pero si es posible usted organizarse, a lo mejor llevar a los demás niños o a otros miembros de la familia y distribuirlo de otra manera para que esté sola, porque es mucho mejor. Si no es posible, por lo menos que estas personas estén distanciadas de 1 a 2 metros de distancia, ¿ya? Sobre todo, por ejemplo, para dormir. Ahora, imaginemos que tenemos a personas aisladas en la pieza. eh, es muy importante que se haga una limpieza completa de la pieza, la superficie, ¿no es cierto? Que esa persona no salga de la pieza, ojalá tenga un baño en la misma pieza, si no es posible cada vez que esa persona vaya al baño, por ejemplo, tiene que ponerse la mascarilla. No es necesario que todos los miembros de la familia anden con la mascarilla todo el día. O Si esa sea, persona si esa persona va a estar aislada y encerrada prácticamente en su pieza, los demás que estén afuera, es importante que siempre se estén lavando las manos, que haya una limpieza constante del resto de la casa, pero si esa persona va a salir de la pieza, tiene que salir con mascarilla. Esa es una de las medidas que sí o sí deben hacerse. Lo otro es que esa persona tiene que tener sus propios utensilios, o sea, su vaso, como vemos a veces en la hepatitis, ¿no es cierto? El vaso, el servicio para él, el plato, etcétera, todo para él. Y que si no es posible que esa persona use el baño exclusivo para él, cada vez que vaya al baño hacer una limpieza importante. Que los guantes que use para limpiar ese baño no sean los mismos que uso para limpiar la cocina ni para limpiar los muebles, porque lo ideal es que usemos esos guantes de limpieza, los amarillos, por así decirlo, solamente para ese baño. O los paños solamente para esa pieza y para ese baño. No usar los mismos para el resto de la casa. sí, También interesante. Da nomás algo. Continúa, por favor. Eh, también es importante, por ejemplo, que si a lo mejor la persona tiene un celular, que mantenerse comunicada con él, no necesariamente abrir la puerta y preguntarle, a lo mejor en este caso la tecnología nos puede ayudar, la ropa que él utilice siempre echarla en una bolsa y lavarla toda junta, ¿no es cierto? Los utensilios, los servicios, etcétera, se ha demostrado que tiene mejor resultado el lavado con agua caliente, ¿ya? O sea, ojalá hervir agua y lavarlos con agua hervida o directo de la llave con agua caliente. Perfecto. Álvaro, tú mencionaste algo importante respecto del uso de las mascarillas. Nosotros sabemos que, eh, o sea, de hecho ahora en Pudahuel y otras comunas también se han implementado ordenanzas de uso obligatorio de la mascarilla, ¿no? Sí, ¿Cómo ves tú la efectividad de esta medida? ¿Es conveniente? sí, mira, la mascarilla, como todas las otras medidas, como es el de los zapatos, como es el uso de lavado de la mano, todas son un- una barrera más para evitar el contagio. La mascarilla, las que son más efectivas son, ¿no es cierto?, la N95, pero es muy difícil acceder a ellas. Incluso para Mm. nosotros que trabajamos en los consultorios, es casi oro encontrar una de esas. Y la usamos para casos de intubación, sobre todo, que es un poco más difícil. Pero la mascarilla común y corriente, que es la que, por ejemplo, y te agradezco mucho a ti que han podido apoyar en esto, que es la confección de las mascarillas, con Josep y con varios agentes o vecinos de la comuna, porque yo soy vecino también. Sí, así Trabajo en es. Pereira, pero otras vivo aquí en Pudahuel. Es súper importante. Y el uso de la mascarilla también, porque me he dado cuenta, muchas personas que no utilizan bien la mascarilla. No sé si a lo mejor te parece prudente que podría mostrar, usarlo. Te lo agradecería mucho. Miren, yo tengo aquí una mascarilla que es la clásica, no sé si la ven ahí, Sí, se ve bien. la mascarilla quirúrgica, así se llama. Las venden en la feria a veces o la gente las tiene en la casa. La mascarilla siempre se toma por los extremos, por los hilitos que tiene acá. Cuando me voy a poner la mascarilla, siempre, previo a ponerme la mascarilla, siempre hay que lavarse las manos. No es llegar, la saqué y me la puse. Ya, yo me la lavé antes, por eso la voy a Perfecto. poner.
se toma por los bordes, así como cuando jugamos con las lanas, de los chicos, y se coloca hacia la oreja. Una vez que la tengo, siempre es muy importante que el alambre que está aquí se presione contra la nariz para seguir el relieve de la nariz, ¿ya? Y Ujú. la parte de abajo que cubra todo el mentón. Una vez que me la pongo y la acomodo, nunca más la toco, ¿ya? Eso es súper importante, porque si yo me la toqué porque me picaba la boca, ahora ya se contaminó, ¿ya? Así que ojalá mantenerla todo el tiempo sin manipularla, ¿ya? Voy a hacer algo que es lo que frecuentemente he visto, pero que es lo que no hay que hacer, Ujú. ¿ya? Nunca poner la mascarilla, de partida, rascársela. Tampoco ponerla cubriendo solo la boca, eso no tiene ningún efecto, porque las gotitas también salen por la nariz. Y si la voy a usar y me la puse en la pera para conversar o para tomar agua, si me la vuelvo a poner ya no tiene ningún efecto, ¿ya? Mira qué Cuando me importante la, lo que dices. cuando me la quiera sacar, se vuelve a tomar por, por los extremos y se desecha. Así, En espero el haber sido caso de claro. la... Hoy día no hay, como tú dijiste, no hay acceso a ese tipo de mascarillas quirúrgicas, incluso para ustedes es difícil. Las mascarillas que estamos viendo que se utilizan generalmente, que son estas de tela, se pueden lavar, cómo se deben sanitizar para que vuelva a tener una efectividad. Sí, mira, el lavado de las mascarillas que no son de estas desechables, Ujú. en realidad tienen que mantener las mismas que del resto de nuestra ropa, ¿ya? Yo aconsejaría que el lavado sea manual, ¿no? Perfecto, Meterlo en una lavadora porque se puede dañar. Y en realidad, mientras más se daña, más se abre y entonces no permite lavarla. Ahora, es cuestionable el tiempo que la puedo usar. Yo esas mascarillas no las puedo usar por muchos días porque en realidad después ya no tienen mucho efecto. perfecto. Depende del material que tenga la mascarilla, ¿no? Aprovecho de Sí, contarles bueno, que nosotros ahora estamos entregando una mascarilla que la tela es impermeable. Nos han dicho que puede tener mayor eficacia, mayor eficiencia, así que sí, ojalá, pero siempre va a sí, ser una medida y que va acompañado también del lavado de manos, la mascarilla por sí sola claramente no es la solución. Álvaro, sabemos que vamos a entrar ahora a un periodo del pic de contagios. Entonces, en este tiempo, ¿qué hacer? Quizás sabemos que mi compañero de trabajo se enfermó y significa que inmediatamente tengo que ir y hacerme los exámenes, tengo que recurrir a los servicios de urgencia, acudo cuando yo tengo algún síntoma. Eh, ¿Cómo reaccionar frente a esta duda? ya. Mira, lo que va a pasar es que a medida que va aumentando o ya lo vemos en realidad, todos, casi todos, tenemos un compañero que ha tenido contacto, ha sido contagiado con el coronavirus, es algo que cada vez va a ser más común. Por lo tanto, el sistema de salud que tenemos no da abasto para que todo el mundo vaya si sabe que tiene un amigo, un conocido o un compañero de salud sospechoso o contagiado al centro de salud, porque no existen los test aún en todos los consultorios, por ejemplo. Ujú. Eh, por lo tanto, la indicación es que si yo no soy contacto estrecho de alguna persona, es informar, primero que todo, a mis superiores en el trabajo, a mi jefe directo, ¿ya? Por ejemplo, yo trabajo con tal persona y por ende la recomendación es que me vaya para la casa. Entonces, en rigor, eso es lo que tiene que hacer. Si yo trabajo con alguien, por ejemplo, a la misma oficina que salió positivo, él puede ir a su consultorio o a su centro médico y decir que en realidad él está prácticamente más de 6 horas, más de 8 horas al día con esa persona y eso ya lo hace ser un contacto estrecho. Entonces, tiene que hacer reposo laboral por los 14 días. Si yo no cumplo la característica de un contacto estrecho, debo estar muy ojo con los síntomas.
Los síntomas que se han visto, que son los que más frecuente aparecen en orden de porcentaje de aparición, en realidad es la fiebre, que en general no es alta, es una fiebre que puede ir, una febrícula, que puede ser 37,5 hasta 38 grados, 38,5, tos, que es una tos seca generalmente, y que cuando que una tos que cuando vemos complicaciones, cuando la tos aparece en exceso y me cuesta respirar. ¿Ah? Hay un malestar general del cuerpo, como me duelen los músculos, me duele la espalda, me duelen los pies, una debilidad, dolor de garganta, eso es súper frecuente también. Y aparecen a veces otros síntomas como pueden ser diarrea, náusea, vómito, dolor de cabeza, moco, pero Sí, en realidad hay que estar mucho ojo con los primeros. sí, Álvaro, vuelvo a la misma pregunta, a la pregunta, porque Gloria nos pregunta, como tú dijiste, si estábamos en contacto estrecho con una persona que dio positivo, entonces yo me hago el examen igual o espero esos síntomas. Como tú dijiste, no todos los consultorios han llegado los kits de detección rápido. Entonces, si no tenemos certeza de que en nuestra comuna van a tener kit de detección rápido, estos kits rápidos de coronavirus, espero tener los síntomas para asistir. Claro, la indicación hasta ahora es que esperar los síntomas. Perfecto. Mira, hay una pregunta que es bien recurrente y perdona que vuelva atrás, pero Rodrigo Zúñiga nos pregunta, ya que Rodrigo es taxista, si él en su trabajo, el tema del taxi, puede estar eh, con lisofor limpiándole la mascarilla cada cierto momento, ya que él trabaja 8 horas en este vehículo. ¿Eso es efectivo? ¿Le sirve a Rodrigo lo que él está haciendo? Mira, como Rodrigo, me ha tocado ver eh, un número más o menos de personas que trabajan transportando personas y de verdad es un riesgo que tienen, son de alto riesgo porque están encerrados en un espacio súper pequeño con personas que a veces pueden toser, quizás no llevan la mascarilla, entonces es un riesgo. ¿Cómo prevenir? O sea, ¿cómo usar si yo soy conductor y tengo una mascarilla? Lamentablemente la mascarilla deja de tener eficacia, por supuesto cuando me la toco o cuando la manipulo, pero Ujú. además cuando se humedece. Si se humedeció porque pasé la lengua, por tanto hablar, etcétera, que eso es normal, ya deja de ser efectiva. Y eso pasa en rigor, en promedio, 1 o 2 horas. O sea, en 1 o 2 horas no debería usar la misma mascarilla. Eso es en estricto rigor. El lisoform, no, por más que se eche el lisoform, no va a disminuir el 100% la posibilidad de que haya virus ahí. Además que el lisoform o como el otro son aerosoles y el aerosol transmite también el virus, entonces también es un riesgo. Yo sé que es difícil, la verdad que no le digo mucha solución, pero la indicación es cambiar la mascarilla y limpiar las superficies del taxi, ¿entiendes? Con varias veces al Perfecto. día. O sea, esa mascarilla, la desechable, dura 2 horas y entonces él no deberá estar General, renovando. todas las mascarillas, si se humedece, la idea es que ojalá, por ejemplo, tenga varias, si las tiene que lavar, por último llega a la casa y le hacen un cambio, le Ujú. ayuden a que se las lave, y entonces en el día vaya con varias Perfecto. separadas, ¿no? Como en O el sea, bolso, bolsita. la solución para personas como Rodrigo es de que tengan estas mascarillas que son quizás de tela, pero que se la vaya cambiando cada 2 horas. Exactamente, y que todas las personas que se suban con mascarilla. Perfecto. Bueno, ya Rodrigo, ya sabes lo que tienes que hacer. Ojo que Em, las monedas y todo eso, los billetes, tienen un tiempo de duración del virus que puede llegar hasta los 4 días. Entonces es importante que si manipula billetes o monedas, tenga súper mucho cuidado con después manipular o sea, tocar su cara o los entonces, ojos. te llevo a otro escenario comunal y también nacional. Las ferias libres, ¿no? En algunas comunas han tomado medidas de suspender las ferias. Nosotros acá vemos quizás que la medida no fue la mejor porque tenemos la misma feria solamente un día a la semana, entonces genera mayor aglomeración de personas. Si nosotros vamos y compramos en 5 puestos distintos, voy a recibir vuelto en esos 5 puestos, ¿no? ¿Qué recomendación nos das tú frente a eso? Ya que
también dices tú que el dinero porta el virus. Claro. Sí, el tema de las ferias libres es difícil porque, claro, como tú dices, se aglomera harta gente, mucha gente. Entonces, todas las medidas que podamos hacer mientras estemos en la feria, y aunque parezcamos exagerados, pueden hacer y marcar la diferencia entre contagiarme o no. Es importante que todas las personas que trabajan en la feria estén con un gorrito que esté previamente lavado, ¿no es cierto?, que cubra nuestro pelo, con mascarilla, y que si, por ejemplo, yo soy trabajador de la feria y estoy manipulando el dinero, pero además las frutas, ojalá evitar eso y dejar un encargado de eso y otro que manipule los alimentos. Si yo soy el comprador y estoy obligado a recibir lo que vaya a comprar, Claro. ¿no es cierto? ¿Mm? Entonces, eh, siempre que yo manipule el dinero, si no tengo guante y manipulo el dinero y la fruta, la verdura, nunca, nunca tocarme la cara, nunca. ¿Ya? Y Perfecto. siempre, ojalá, ahí yo me di cuenta que en la feria que está en Travesía, que han separado los puestos y eso ha permitido igual que la separación entre las personas sea un poquito mayor. Igual es Claro. difícil porque no se cumple tanto, pero tratar de que yo, si voy caminando, tratar de mantener la distancia entre uno y otro. Y si llego con mi carrito a la casa, de partida, lo mismo que uno hace, aunque no tenga el carrito, o sea, llegar, lavarme las manos, ojalá sacarme la ropa, cambiármela, limpiar ese carro y limpiar sobre todo los alimentos, que eso son al final lo que nos llevamos a la boca. Perfecto. Son medidas que nos llevan a un extremo. No estamos acostumbrados a hacer esas cosas, pero en este Sí, tiempo es la recomendación que tú das. sí. Perfecto. Gracias, Álvaro. Se nos ha ido el tiempo en estas consultas. Agradecemos mucho a quienes nos han preguntado. Habitualmente este Facebook no dura más de media hora, pero ha generado un interés. Hemos tenido muchas personas que lo han estado viendo, Álvaro, y te agradezco mucho el tiempo. Te dejo invitado también a que lo podamos volver a replicar. Como tú dices, tú también eres vecino de la comuna. Así que te agradezco que el tiempo que te has podido dar para compartir con los pudahuelinos, ¿no? Lo No, estuvimos muchas conversando, gracias a ti, muchas estuvimos gracias a ti. conversando conversamos hace un rato y tú nos podrías quizás recomendar alguna lectura, algo que se pueda quizás descargar o algún libro. Lo habíamos conversado delante. Sí, mira, en realidad no, no, no leo todo el día de medicina, también hago unos pocos, a todos los pases. Entonces, lo que estuve leyendo y que he estado leyendo es este, que lo recomiendo hoy en el Día del Libro, que es el libro de Mitos y Verdades sobre la AFP, de Alejandro Mar. Encontré que es súper bueno porque es fácil de entender para los que no conocemos mucho de números, por ejemplo, y cuenta y habla ahí sobre estudios reales, investigación que ella hizo sobre cómo se fue gestando el monstruo de la AFP que tenemos hoy día y cómo se comporta actualmente. Pues entonces yo lo recomiendo, un buen libro y fácil de digerir. Perfecto, gracias, Vía, por entonces haberlo anunciado en el Día del Libro. Álvaro, otra vez gracias por tu tiempo, gracias a todos los que nos han escuchado. Eh, Hoy día tuvimos que abordar todo nuestro tiempo en la entrevista. Hay temas que son comunales, que quizás nos obliguen a hacer una presentación, un Facebook Live mañana, pasado mañana o quizás el fin de semana. Yo creo que lo más probable, porque hay temas que están pasando en la comuna y ustedes tienen que saber cómo los vamos a enfrentar. Y además que ustedes también son los vecinos que se ven o beneficiados o afectados con esto. Entonces es importante que ustedes puedan conocer esa información. Álvaro, otra vez muchas gracias por tu tiempo. Vecino, gracias por habernos acompañado y nos veremos pronto. Álvaro, ¿algunas palabras para los vecinos antes de despedirnos? En realidad, muchas gracias a ti por la invitación. De verdad, siempre va a ser para nosotros eh, muy importante y le da sentido a nuestra carrera poder generar estas instancias donde todos podamos educarnos, todos aprendemos. Así que gracias a ti y gracias a las preguntas de los vecinos y cualquier día me avisa nomás y seguimos conversando. Perfecto, Álvaro. Otra vez, gracias y gracias a todos los vecinos que nos acompañaron. Nos vemos pronto, que estén muy bien. Hasta luego, Álvaro. Chao. Chao.